Good afternoon, Buenas everyone. tardes, Good buenos morning. días Some of us are para algunas de in las America, personas so que good estén morning, good en afternoon, and good América. night Buenas as tardes, well buenas to the noches, people porque from tenemos a everywhere around the personas de world. todas partes del This mundo is a conectadas. webinar Este on webinar writing the está rules, how to centrado pass en TMS law that works escribir for all las reglas stakeholders. y My name is Martin cómo Valese. I'm aprobar the una ley sobre los coordinator of the sistemas de Global DRS depósito y retorno que platform, funcione para and todas I partes want to thank interesadas. you Yo all soy for Martín joining Valese, us today coordinador de la from, Global as I DRS said before, Platform. different parts of the world. Bienvenidas, bienvenidos desde todas And las partes before del we mundo. begin, I Y wanted to antes give de some comenzar, me practical gustaría notes. dar Today's simplemente webinar will be unas conducted cuestiones in English, prácticas. Vamos a hacer el and webinar there's en going to be, as inglés you will see y under verán in the en la panel, parte an inferior del automatic panel que English-Spanish tienen translation available. la So, posibilidad de for escuchar example, la Alejandro, that traducción is today al with us, inglés will o al speak in español. Spanish. Alejandro, que For está con those nosotros, who hablará want en to begin español, in entonces si English, quieren oírlo en please select inglés, it tendrán que on the panel seleccionar below. el We idioma also encourage inglés. you to use the Q&A Les animamos también section a throughout the session. utilizar la If you sección de preguntas y submit your respuestas durante questions, we la will take reunión them para mandar later. We sus will have preguntas y a podremos question and Q&A session contestarlas al afterwards, final and we will de reserve la time presentación. Y for you all reservaremos también to make all the tiempo questions that you para might have. contestar a todas las preguntas que puedan tener. First, Cesar, Entonces, please en primer lugar, launch the poll. We César, want to know por favor, a little vamos bit a who are lanzar with una us encuesta para today, ver from which parts of a the quién world, tenemos and aquí hoy, de in todas which partes roles. del So you will see mundo. that Verán que probably a les aparece pop-up now. ahora You can una choose the encuesta options while we con una are serie de speaking. opciones y por favor pueden responder, Today se lo we will agradecemos. explore one of the Y hoy most vamos a important explorar una de las foundations bases más of a importantes successful para un DRS system, sistema de which DRS is, as we all exitoso, que know, es, the como saben, legislation. la And while much legislación. attention is Y often aunque given muchas to veces nos centramos technology, en la operations, tecnología, and las collection operaciones, targets, los none objetivos of de these recogida, ninguno function de estos puede effectively funcionar de without a forma strong legal efectiva framework sin behind un it. marco So to legal introduce this topic robusto. first today, Y para presentarnos and to este set the tema y para discussion, I comenzar would el like to debate, me to gustaría invite today's invitar, moderator, invitar Jean-Marc al Simon, who is here moderador with us, de hoy, John-Marc to Simón, make the que introductions. va a presentar Thank you very a much. los Jean-Marc, ponentes. please, Muchas the gracias. floor is John-Marc, yours. tienes la palabra. Muchas gracias, Martín. Es un placer estar aquí y hola a todos y todas. Soy John-Marc Simón, también de la Global DRS Platform, y voy a ser el moderador de este webinar que está centrado en el maravilloso mundo de la legislación, porque antes de poder poner en marcha las infraestructuras y poner nada en marcha, necesitamos la legislación para crear la base de todo lo que viene a continuación. Y necesitamos un sistema legal y un marco legal ambicioso, claro, que busque también la transparencia, la rendición de cuentas y que defina finalmente si el sistema va a funcionar o no, porque podemos tener un sistema con las mejores intenciones del mundo, pero si la legislación que lo enmarca no está bien concebida, entonces probablemente va a haber problemas a la hora de la puesta en marcha. En todas partes del mundo estamos viendo un impulso sin precedentes de los sistemas de DRS en diferentes países y regiones de África, Latinoamérica, Asia, Oriente Medio, y estamos viendo que hay un interés por explorar el DRS como una solución para las bajas tasas de reciclaje, el incremento de envases y, entre otros, la búsqueda de unas economías más circulares. El sistema DRS lleva funcionando en Norteamérica, Europa y Oceanía desde hace tiempo y tenemos mucho que aprender de estas experiencias, pero hemos aprendido también en las últimas décadas que no existe un modelo universal de DRS. Y lo que funciona en Alemania, Noruega, Oregón o Australia, pues no va a funcionar, no se puede copiar y pegar en Senegal, Uruguay, Colombia o Filipinas, porque necesitamos porque tienen realidades territoriales, socioeconómicas, entre otras, que difieren, y por tanto la legislación que llevará a la creación del sistema de DRS tiene que reflejar todas esas realidades. Además, durante décadas también los sistemas de DRS han estado funcionando en países en los que ya tenían sistemas formales de gestión de recursos, con también infraestructuras y con sistemas de cumplimiento robustos. Y lo que estamos viendo ahora es que en el sur global la evolución de los sistemas de reciclaje ha sido distinta, porque tenemos redes de recolección informales que están mucho más
presentes y que además son importantes. También los sistemas comunitarios de recogida son importantes y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de crear una legislación que defina cómo funciona el DRS. Tenemos que reconocer a estos actores en la legislación para no acabar creando sistemas injustos o que estén desconectados de las realidades locales. Por eso no necesitamos solo ambición medioambiental, sino también sensibilización social y humildad institucional para crear esto, porque como decía, no se pueden copiar y pegar las legislaciones exitosas, hay que adaptarlas a las condiciones locales. Estamos viendo que la legislación se expande para incluir cada vez más diferentes productos y formatos de envase, y eso quiere decir también que la responsabilidad se incrementa, así como la complejidad del sistema. Hemos visto también que los ciudadanos piden una transformación más profunda, más allá del reciclaje. Estamos viendo que se está prestando más atención a los sistemas de reutilización y rellenables que reducen los residuos en origen y que son más compatibles con economías más circulares. Estamos viendo entonces que esto es una transformación social. Tenemos cada vez más partes interesadas en el debate, desde instituciones hasta proveedores tecnológicos y los, por supuesto, clasificadores que aportan toda su experiencia para crear estas nuevas economías circulares. Y por tanto, la legislación tiene que ir mucho más allá del debate puramente técnico y tiene que convertirse en una plataforma para la cooperación entre actores que no normalmente habían trabajado conjuntamente. Entonces, en este mundo interconectado en el que todo cruza fronteras todos los días, la legislación tiene que reflejar esta flexibilidad, ser adaptable y ser prospectiva. Y por eso el webinario de hoy es muy importante y por eso nos estamos centrando en la legislación. Hemos preparado un webinar que utiliza las experiencias de Europa, Norteamérica y Sudamérica y vamos a hablar algunas de las cuestiones clave que tienen que abordar los legisladores y las partes interesadas para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, transparencia, inclusividad, inclusión de los distintos actores de esta industria y que además es sostenible y resistente en el tiempo. Y bueno, al final los sistemas de DRS no son solo una cuestión de recoger envases, sino que tenemos que generar confianza, ¿no? Y por eso consideramos que era importante traer voces de todas partes del mundo, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, que van a presentar su visión y cómo abordan estas cuestiones. Entonces tenemos un panel maravilloso con Clarisa Moravsky de ReLoop, Alejandro Nario, del ministro de Ambiente de Uruguay, y Raúl Orral, que es experto en sistemas de DRS y antiguo CEO del sistema de DRS en Estonia. Ellos van a hacer presentaciones y luego tendremos preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con Clarisa Moravsky, que es cofundadora y CEO de ReLoop Platform, una organización internacional que promueve políticas de economía circular en todo el mundo. Oriunda de Canadá, vive en Europa y cuenta con casi 30 años de experiencia en el ámbito de la reducción de residuos, responsabilidad ampliada del productor RAP y sistemas de depósito y retorno. Ha asesorado a gobiernos, partes interesadas de la industria e instituciones internacionales para desarrollar legislación ambiciosa y práctica en materia de envases y reciclaje. Junto con sus colegas de ReLoop, ha contribuido también a desarrollar la visión global de los DRS, que se refleja en la publicación cada 2 años del Global Deposit Book, que creo que nos va a presentar hoy Clarisa, si no me equivoco. Tienes la palabra, Clarisa, y estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Jean-Marc y César. ¿Soy yo la primera? ¿Sí? Sí, vale. Bien. Voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar en un momento. ¿Ven mi pantalla, mi presentación? ¿Sí? Vale. Pues hola a todas y todos. Voy a asegurarme de que no me paso de los 8 minutos que tengo. Es un placer estar aquí y Jean-Marc ha hablado ya de nuestra organización. Somos una organización internacional sin ánimo de lucro y lo que queremos es liderar en este ámbito. Tenemos 5 programas. Uno es el depósito y retorno, lo llamamos devolución de dinero, y tenemos también la economía circular para los envases. Pero en el centro de todo esto está la medición
significativa. Y voy a hablar también de otros aspectos. Pueden ver también nuestra web si quieren más detalles. Tenemos muchos recursos sobre el DRS muy buenos, como decía Joan Marc, pero del Global Deposit Book tenemos la versión de 2024 que vamos a publicar este año. Es un PDF que cubre todos los sistemas DRS y tenemos también un panel de control ahora. Pueden acceder a ella desde nuestra web y lo que hace es que la información que tenemos en el Global Deposit Book sea mucho más accesible. Y si necesitan información pueden ponerse en contacto con nosotros. Y luego tenemos también el panel de control de lo que desperdiciamos, que nos muestra cuántos envases de bebidas se desechan en su país. Si tenemos los datos, van a estar ahí, van a poder hacer muchísimos análisis con esta información que está disponible de forma gratuita. Lo que se van a encontrar es como lo que ven en la diapositiva. Pueden hacer capturas de pantallas, compartir con legisladores, con las empresas. Todo esto son hechos y puede ser una herramienta muy útil para todos que se puede utilizar incluso desde el teléfono. Entonces, una actualización rápida del panorama europeo, de toda Europa, no solo de la Unión Europea. En blanco tenemos los países que tienen DRS y sí, se sorprenderán, pero tenemos a Polonia, tenemos Portugal. Todos estos se han estado introduciendo en los últimos años. En rojo verán los países que están en el pipeline y que van a introducir el sistema pronto. Sí, tenemos a Francia aquí. Parece ser que hay un plan a nivel nacional en Francia y pensamos que se introducirá probablemente en 2029, quizás incluso a finales de 2028, pero en cualquier caso, estos sistemas se están moviendo en Europa e incluso en Europa del Este. Así que esto es muy importante y hablaremos de ello en el Global Deposit Book. Vamos a hablar también de cómo funcionan estos programas. Esto es una visión de conjunto de los países europeos y lo más importante, ven aquí la media y la mediana, que están alrededor del 90%, incluso aunque tenemos países que todavía tienen el sistema en desarrollo como los Países Bajos, que está en el 68%, ¿no? Entonces, realmente son resultados absolutamente emocionantes en toda Europa. Y así es como nos comparamos con el resto del mundo por regiones. Tenemos Europa primero, luego Canadá, que está como 10 puntos por debajo, Estados Unidos otros 10 puntos más por debajo y Australia más o menos al mismo nivel. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no tienen suficiente recolección y muchas veces no tienen suficiente alcance en los programas tampoco, entonces no todo el mundo conoce su existencia. Y bueno, pues todo esto influye. Pero bueno, en esta sesión vamos a hablar de crear un marco regulatorio positivo. Y nosotros lo planteamos como construir una casa, ¿no? Lo que tenemos en la casa es los cimientos, luego tenemos la estructura de la casa, ¿no? Las columnas y luego tenemos la luz y la fontanería, etcétera. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle con esta analogía, pero creo que ayuda mucho a comprender este sistema. Entonces, nosotros lo primero que queremos decir es que necesita tener la casa, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos una serie de requisitos básicos, comodidad y accesibilidad, por ejemplo, y esto es para los consumidores, pero también para los clasificadores, ¿no? Porque tiene que ser cómodo para todas estas personas y tienen que tener acceso. Tiene que impulsar también los objetivos de desempeño ecológicos y económicos. Tiene que impulsar la circularidad. Queremos ver que se reutilicen los envases o que que tengan diferentes ciclos, lata a lata y botella a botella. Queremos también fomentar la innovación, no queremos estar en la edad de piedra, ¿no? Y tenemos que compensar de forma justa a los prestadores de servicios. Esto puede ser en Noruega, que es un país rico del norte global, o puede ser en un país del sur global. Si los clasificadores y las pequeñas empresas están involucradas en que funcione el sistema, se les tiene que compensar de forma justa. Y luego tenemos muchísimos factores, ¿no?, que afectan al funcionamiento de un DRS. No voy a entrar en detalle, quería enseñárselo. Tantos factores externos que tienen que ver con la región o la jurisdicción y factores internos del sistema DRS, nivel de depósito, alcance del programa, marco regulatorio, ¿no? Entonces, simplemente lo que voy a decir es que es complicado y que es muy específico para cada
circunstancia regional y local. Hay toda una serie de condiciones que van a hacer que estos sistemas sean únicos. Entonces, no podemos coger lo que hacemos en Europa y llevarlo al sur global o incluso, por ejemplo, con lo que hacen en Uruguay o en Asia. No se puede comparar. Entonces, aquí tenemos los tres aspectos para construir una casa del DRS. Vamos a empezar con los cimientos, que son, por supuesto, críticos, y esto es el marco regulatorio. Aquí tenemos 5 puntos clave que tienen que estar incluidos en la legislación: objetivos y sanciones significativos, o dicho de otra forma, el coste del no cumplimiento tiene que ser siempre más alto que el coste del cumplimiento. Tenemos que tener también un mandato o hacer la devolución en tienda obligatoria, y tiene que estar en la legislación porque si no, no va a suceder, ¿no? Porque los minoristas son demasiado fuertes y van a luchar con uñas y dientes contra esto. Necesitamos también darnos cuenta de que se está transformando el entorno de venta, porque ya no son minoristas, sino que hay muchos otros factores. Tenemos el envío online, tenemos Horeca, tenemos un gran número de factores y necesitamos un programa que incluya absolutamente todo esto y que incluya a todas las personas y a todos los actores que venden estos materiales, pero es que tiene que estar incluido en la legislación. Luego, por supuesto, también requisitos de recogida. Necesitamos tener un depósito mínimo suficientemente elevado. Antes hablábamos de un mínimo de 10 céntimos, pero esto es para el norte global, a lo mejor en el sur global es otra cosa. Y luego tenemos que tener también un cumplimiento de sanciones mínimas, pero para todo el mundo. Y finalmente, por ejemplo, los operadores del sistema, que tienen que tener también penalizaciones. Y finalmente, presentación de informes y supervisión. Esto es los cimientos. Ahora vamos a la estructura de la casa, que muchas veces va a estar incluida en la legislación, pero que también lo va a desarrollar el operador del sistema. Aquí hablamos de estándares, de etiquetado universal, etiquetado de trazabilidad, que puede ser con códigos de barras o con códigos de serie, en fin, como sea, pero tenemos que asegurarnos de que todos los envases que entran en el mercado pagan un depósito y que están trazados hasta el final del ciclo. Necesitamos también requisitos de ecodiseño. Muchos programas del norte global tienen esto porque no se puede poner cualquier envase en el mercado. Tiene que ser reciclable y tiene que estar en el sistema. Luego, máquinas de vending inverso y máquinas de vending inverso inteligentes, porque al final vamos a necesitar máquinas, ¿ya? Y en el sur global vamos a necesitar máquinas muy grandes que puedan gestionar todo el proceso, porque no lo pueden llevar a cabo los seres humanos de forma segura, ¿no? Entonces, todo esto va a cambiar, se va a cambiar el marco de las máquinas, pero va a tener que ser un requisito para que nos aseguremos de que esto funciona, ¿no? Y si tenemos máquinas, pues tiene que haber un mínimo de requisitos y especificaciones de funcionamiento. Luego tenemos también que hablar de puntos de recogida de gran volumen, que pueden ser manuales, que puede ser Horeca, que puede ser clasificadores, que necesitan poder ir a algún sitio a llevar todo esto, ¿no? No puede ser en una tienda. Necesitan puntos específicos, tienen que saber cuándo se abren. Y los requisitos mínimos que tienen que cumplir para que esto sea cómodo. Y ya termino muy rápido con esto, con las operaciones. No les voy a detallar todas porque tienen la presentación, pero desde el punto de vista de las operaciones, esto es lo que gestiona el operador del sistema, ¿no? Y son todos los requisitos que tienen que estar supervisando y haciendo. Vale, entonces, muy rápido me gustaría hablar de los DRS combinados, mixtos, porque aquí son los que tenemos un sistema de depósito para rellenables y para no rellenables. Esto en Europa es un desafío porque tenemos la mitad de países que tienen cristal y otra mitad que no lo tienen. Y esto tiene que ver con la población también. Pero además, Europa es un caso de estudio interesante para saber cómo integrar las botellas rellenables en el sistema de un solo uso. Todos los países son distintos y creo que Europa nos da un buen número de casos de
de uso y casos de estudio. Luego, en cuanto a opciones de diseños, tenemos estructura de sistemas y vamos a querer botellas estandarizadas o no, si hay pooling de botellas y finalmente el importe de los depósitos, ¿no? Y muchas veces la estrategia es que el depósito sea más bajo para que la gente las compre, pero bueno, esto es un debate aparte. Entonces, bueno, como ven, muchas consideraciones. Ahora, desde el punto de vista de las tarifas para productores, esto tiene que ser parte del programa, es una práctica estandarizada. Tenemos un informe en nuestra página web y lo tienen disponible gratuitamente si quieren compartirlo o si necesitan más datos pueden contactarme. Luego, desde el punto de vista de las tendencias, tenemos que tener cuidado porque hay consideraciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. No les voy a detallar todas, pero sí les dejo esta diapositiva que habla de los requisitos técnicos mínimos que necesitamos para los DRS digitales y todos los programas que están ahora mismo en marcha y si los tienen o no. De nuevo, no voy a entrar en detalle, pero sí quería dejarles la diapositiva para que tengan la información. Y para terminar, me gustaría decir que si queremos convencer a la industria y a la jurisdicción, tenemos que mostrarles que el sistema de DRS con un 90% o más del 90% es bueno para el medio ambiente y es bueno para los residuos. Entonces tiene un impacto dual. Esto es lo que hicimos en Europa, esto es lo que comunicamos a la industria, a los malos, ¿no? de la industria, como los ven muchos. Y lo que hicimos fue darles argumentos económicos, decirle, es que van a tener el derecho a rechazarlo, van a poder tener mucho más impacto a nivel global y van a tener muchos beneficios económicos desde el punto de vista del sistema de DRS. Y si, o sea, una cosa importante es que estas cifras tienen que estar adaptadas a la jurisdicción. Y finalmente, la basura que se deja en las calles y en el entorno es el argumento más importante en cualquier jurisdicción. Nosotros tenemos datos que muestran que los sistemas de RS reducen significativamente la cantidad de basura que nos encontramos. Aquí tienen los objetos que más nos encontramos, como verán, las colillas son las que más nos encontramos desde el punto de vista de unidades, pero si tenemos en cuenta el peso, verán que las botellas son de lejos las que más afectan. Entonces, estos son los datos que tenemos que utilizar para convencer a los políticos de que apoyen este cambio de políticas. Hay un 75% menos de basura de botellas de plástico en las zonas con sistemas DRS. Y luego vamos a centrarnos también, tenemos estos datos acerca de la participación ciudadana, qué es lo que va a hacer que los consumidores participen o no. Y esto está basado en un estudio científico de comportamiento de los consumidores. Muchas gracias, creo que me he pasado un par de minutos, pero muchas gracias. Sí, gracias, Clarisa. Sí, efectivamente ha sido un poquito más de 8 minutos, pero ha sido muy interesante. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente ponente y vamos a ver la importancia de hablar del medio ambiente y de la economía. Y nos vamos ahora al sur global con la experiencia de Uruguay. Me gustaría presentar a nuestro siguiente ponente, Alejandro Nario, que es ingeniero químico y especialista en políticas medioambientales. Originario de Uruguay, ha ocupado puestos de alta dirección en el seno del Ministerio de Ambiente de Uruguay, inclusive como director nacional de calidad y evaluación ambiental. Cuenta con una amplia experiencia en normativa medioambiental, estudio de impacto y políticas públicas sostenibles y ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la Agencia de Gobernanza Ambiental y Economía Circular en Uruguay. Su trabajo se centra en la creación de marcos legislativos adaptados a las realidades sociales y que promuevan la inclusión social. Ha sido uno de los motores del sistema de depósito y retorno que se pondrá en marcha en Uruguay el próximo año, que va a ser el primero de este tipo en Latinoamérica y que creo que puede ser fuente de inspiración para el sur global. Alejandro va a hablar en español, así que tiene la palabra. Primero que nada, agradecer a la Global por la invitación y un saludo para todas y todos desde Uruguay. Buenos días aquí, buenas tardes en Europa y demás países. La idea, en función de lo que hablamos, es contar un poco la experiencia de Uruguay en la discusión legislativa y algunas cuestiones que fuimos aprendiendo en el proceso que nos parece interesante
Creo que como Jean-Marc planteaba, eh, es importante ver la realidad. Nosotros estuvimos en Europa viendo los modelos europeos y viendo cómo adaptarlo al Uruguay. ¿Cómo me pasa ahí? Esta es la estructura de la presentación, contarles un poco de dónde partimos, cómo fue todo el proceso de elaboración de la Ley de Gestión Integral de Residuos, la arquitectura legal a la que llegamos y después cómo pasamos de la norma que se aprobó en el 2019 a la situación actual. Eh, bueno, ¿cuál fue el punto de partida? Creo que esto es bastante estándar. Había una necesidad fuerte de legislar, había un desorden de competencias, un volumen creciente de residuos fruto de el incremento de la eh, calidad de vida de Uruguay. Ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas bien fuerte. Eso disparó la generación de residuos en una lógica de economía lineal. Fue bastante problemático en la gestión de los residuos mezclados domiciliarios. Se expandió la necesidad de sitio de disposición final, mala gestión de los residuos. Y bueno, eso obviamente generó un impacto ambiental que empezó a generar cierta preocupación en la ciudadanía y cierto convencimiento que había que trabajar en un modelo distinto. En América Latina son lamentablemente bastante comunes los vertederos a cielo abierto, se incendian, contaminan el agua subterránea y superficial, generan mucho conflicto ambiental y por otra parte eh, teníamos un marco normativo muy disperso, no había claridad de competencias, quién era responsable de gestionar qué, si los gobiernos departamentales, si era el gobierno nacional, si era el sector privado. Eh, ese cierto caos, entre comillas, llevaba a que fuera muy difícil ordenar la gestión. Y por último, un tema que en América Latina es de alto impacto, que es la situación del sector clasificador, que tiene sobre sus espaldas una importante tarea en la recuperación de materiales en América Latina, pero en condiciones que no son, de nuestro punto de vista, aceptables. Eso requería una intervención fuerte en la legislación para promover condiciones laborales diferentes, inclusión social, sociolaboral de los clasificadores, y era otro forzante que nos llevaba a trabajar eso, personas viviendo en esos vertederos a cielo abierto, niñas, niños, situaciones muy complicadas desde el punto de vista humano, que yo diría que es la cuarta dimensión que nos llevó a comenzar un proceso. Y aquí quizás viene la primera lección aprendida, que ahora con el paso del tiempo lo ponemos más en valor, y es diseñemos un proceso eh, relativamente lento, en el sentido de que buscamos la participación efectiva de todos los involucrados, y eso obviamente agrega complejidad, porque no todos los puntos de vista son iguales, y agrega muchas reuniones y foros y discusiones que, bueno, a veces en una lógica de gobierno quinquenal como que tenemos en Uruguay, es complejo. Por suerte Uruguay tiene una tradición de política de Estado y hay una acumulación histórica más allá de los partidos de gobierno. Pero bueno, con todo llegamos a aprobar la ley, fue la penúltima ley aprobada de esa legislatura para que vean lo, que llegamos realmente al final. Y bueno, yo estuve como director de Dinama en aquel momento cuando elaboramos esta legislación, que es un cargo parecido al que tengo ahora, que entre el 15 y el 20, de 2015 a 2020, fui director de Medio Ambiente. Comenzamos al inicio de la gestión, ya habíamos
pasado por un proceso en la legislatura anterior que no había sido fructífero, no se había llegado ni a tener un proyecto de ley, pero teníamos una base, lo cual nos permitió avanzar un poco más rápido. Eh, Tuvimos un fuerte énfasis en conocer la realidad a través de un diagnóstico de dónde estábamos parados y cuáles eran los principales problemas o brechas a trabajar. La consulta amplia, como le decíamos, ahí tuvimos realmente mesas técnicas con todos los involucrados. De hecho, financiamos encuentros y talleres con clasificadores de todo el país para que conocer su realidad, su situación, cuáles eran sus preocupaciones, desde dónde ellos veían el problema y las barreras. Y terminó con un anteproyecto. En la consulta amplia también incluimos a los legisladores de las comisiones de ambiente del Senado y Diputados. Eso también nos permitió ganar tiempo porque ellos formaron parte del proceso prelegislativo, entonces eso dio más fortaleza al proceso legislativo posterior. Terminamos con un anteproyecto de ley que se presentó desde el Poder Ejecutivo al Parlamento y que entre el 18 y el 19 se discutió para finalmente aprobarse. Ese proceso relativamente lento en realidad nos dio mucha fortaleza a la hora eh, de la discusión parlamentaria. Como ustedes saben, es el momento donde se despliegan todos los lobbies habidos y por haber, y nosotros teníamos una base social y política muy robusta, desde la universidad, clasificadores, la central de trabajadores, las centrales empresariales, que también la habíamos incorporado en el proceso. Eh, Eso llevó a que más allá de ciertas embestidas se logró sobre fines del 19 aprobar, como decía, la penúltima ley a ser votada por el Parlamento uruguayo de esa legislatura y con una aprobación por unanimidad, todos los partidos políticos lo votaron y eso obviamente dio mucha fortaleza para seguir en el proceso. ¿Qué incorporó la ley? Bueno, dos aspectos claves. El concepto de herramientas económicas. Nosotros tuvimos una discusión muy acalorada con algunos legisladores que no veían los instrumentos económicos como herramientas ambientales y lo veían como una generación de nuevos impuestos. Fue una discusión bien interesante que además permitió al Uruguay poder seguir avanzando en esa lógica de instrumentos económicos ambientales. Entonces, bueno, ahí incorporamos un adicional al IMESI, que es el impuesto con el que tributan la mayoría de los productos, y algunos los agregamos, eh, de manera de que si alguno de los sistemas REP, porque la ley es general no solo para envases o material de envasado, si alguna corriente no tenía capacidad de llevarla adelante, bueno, el Poder Ejecutivo eh, cobra un IMESI por envase, en este caso, por kilo de material volcado y financia el sistema. Esto no fue implementado, pero sí fue una forzante a que los sistemas REP avanzaran más rápidamente. Eh, bueno, la responsabilidad extendida como eje central, modelo de financiamiento para planes grupales, la lógica REP obligaba al agrupamiento de los distintos actores por una cuestión de escala y de eficiencia económica. Eso llevó a los distintos sistemas REP fueron más eficientes que si hubiera planes individuales o de unas pocas empresas, incentivos claros al ecodiseño y contenido reciclado y un fondo para la inclusión del sector clasificador. En lo que hace a herramientas normativas, generamos el marco habilitante por distintas corrientes de residuos, establecimos la planificación pública como una obligación. El Estado uruguayo, por Ejecutivo Nacional, tiene que hacer un Plan Nacional de Gestión de Residuos, que es el marco para planes departamentales de gestión de residuos. Eso, ese problema que es muy común en América Latina y que tenemos en Uruguay, que es la falta de planificación estratégica en la gestión de residuos, se abordó y permitió también ir avanzando en
en la generación de políticas de mediano y largo plazo. Eh, Todos los planes son aprobados por la autoridad ambiental, con metas progresivas de recuperación, el tema de trazabilidad como parte obligatoria de los planes, sanciones y mecanismos de control cruzado, y lo que era muy importante, la clarificación de las competencias. Quedó claro que los gobiernos departamentales en Uruguay solo tiene obligación de la recolección domiciliaria y de limpieza de espacios públicos. El resto de las corrientes es responsabilidad o del generador, en el caso de industriales y comerciales, o de extendido al productor importador, en el caso de eh, producto masivo. Este es un rápido pantallazo de cómo está Uruguay hoy. Tenemos bases post-consumo con un sistema a través del Plan Vale que es un poco innovador porque integra lo que era la recolección selectiva tradicional, que ya se venía trabajando desde 2007 sin mucha efectividad, a el sistema de depósito-reembolso. En Uruguay hay un único plan donde todas las empresas que generan envases entran en el sistema de depósito de reembolso o no, aportan al plan, y tiene dos lógicas: una tradicional voluntaria, y para los envases el sistema de depósito de reembolso. Eso permite trabajar a distintas velocidades. Ustedes saben que el depósito de reembolso tiene en su madurez en torno al 90%, y los otros sistemas llegan al 15, entre el 15 y el 20% su madurez. Entonces, la complementación de los dos sistemas da robustez en el financiamiento, que no depende solo de las empresas, principalmente de la bebida, sino que hay otras empresas grandes también en la gobernanza del sistema. Eso permite una interacción diferente. Bueno, te Después queda un tenemos minuto. el residuo, ¿sí? Un minuto. Tenemos Te queda un residuos minuto. electroelectrónicos, baterías, y lo paso medio rápido porque si no, no me va el tiempo. Sobre el sistema de depósito reembolso en particular, en el 21 se definieron metas concretas. En el 22 se aprobó el plan que está en la aplicación, se adjudicó en el 25, y ahora en el 26, en el semestre que viene, ya estarían iniciándose las obras de la planta de consolidación. Ya está seleccionado el predio, está avanzando la ingeniería de detalle del modelo, y la planificación es que a fines del 27, principios del 28, depende cómo avancemos en esto que viene ahora, estaría el plan operativo. ¿Qué permitió avanzar desde nuestro punto de vista en el sistema de depósito-reembolso? Bueno, metas altas establecidas por el Estado. eh, Se estableció un 50%. Eso hacía que fuera inviable mecanismos que no incorporaron un instrumento económico como el depósito. Nosotros hemos visto, por el caso de Chile, que son metas bajas que van subiendo 2-3% por año, y eso no hay un incentivo a métodos altamente eficientes. Se va avanzando de a poquito, y es mucho más complejo. Ahí creo que es importante el establecer niveles eh, de recuperación fuertes. Marco legal claro y persistente. La ley, como decía Clarisa, incorporó cuestiones muy críticas: la obligatoriedad de los comercios de recibir los materiales, definió las reglas del juego y la capacidad del Poder Ejecutivo de actuar. Eh, la otra lección es tener un poder ejecutivo, y ya no solo un Ministerio de Ambiente, sino un poder ejecutivo articulado. Nosotros tenemos una mesa que integra el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente, que es la contraparte del Plan Vale, en este caso, y eso da mucha potencia porque da una señal de fortaleza frente al sector empresarial y de avance, y da capacidad de respuesta. Nos plantean: tenemos un problema en la ley de inversiones. Para mí, el Ministerio de Economía lo cambió. El IVA del depósito requiere una ley, ahora va a ser incorporada en la rendición de cuentas, que el depósito no lleva IVA. Hubo un problema con defensa del consumidor que plantearon el retail. Ya se generó una mesa con defensa del consumidor que está en el Ministerio de Economía y se solucionó. Requiere una reglamentación específica para el tamaño de comercio. El Ministerio de Ambiente la está redondeando. Y todo se articula de forma conjunta, y eso creo que es una señal que ha permitido avanzar muy fuerte. Y por último, la espada de Damocles del IMESI como un incentivo a que, si el sector privado no es capaz de realizar a través de la red el modelo, el Estado lo toma, se financia a través
de ese adicional al IMESI, cobraba los envases y hace un proceso licitatorio para que haya empresas que lo operen. Como había un plan genuino, real de implementar eso, nosotros nos juntamos al principio de este periodo y le transmitimos al sector privado si ellos iban a avanzar o avanzábamos por este camino y ellos se comprometieron con plazos muy concretos. Como última diapositiva, ¿cuáles son las claves desde el punto de vista de nuestra experiencia? Bueno, una legislación, ya sea como el caso Uruguay, que es una ley de gestión integral de residuos que contempla todo, o alguna específica de sistema de depósito, reembolso, además, tiene que ser robusta y hay que aprender qué es necesario incluir en los procesos legislativos lentos y complejos. Conseguir la mayoría no es sencillo, entonces al momento de legislar, que sean leyes concretas, no de principios, no generales, sino que den herramientas concretas para avanzar, las metas altas, como estuve comentando, el diseño incorporando a todos los actores públicos y privados. Esto da mucha robustez a la hora de avanzar, tener plazos claros e ineludibles y un poder ejecutivo articulado y liderando, como decía ahí, es clave involucrar al Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos vieron, y así se lo planteamos, como una oportunidad también de no solo de la visión ambiental, sino de inversión y de generación de puestos de trabajo y operaciones que obviamente desde el Poder Ejecutivo fue llamativo y además con impacto en un sector particularmente excluido de la sociedad como es el clasificador. Entonces, bueno, fui medio rápido, pero eh, quizás como frase final, que una legislación sólida se construye desde adentro, desde la realidad del país en la cual está legislando. Obviamente que uno, y nosotros lo hicimos, utilizamos los ejemplos de éxito en el mundo, lo que había funcionado, lo que no había funcionado, pero en el último, pero más allá de usar esos ejemplos, lo construimos desde la realidad de Uruguay y la arquitectura legal que necesitábamos para nuestra realidad. Así que bueno, hasta aquí llegué. Muchas gracias. Bien, nos hemos ido un poco de tiempo, pero de nuevo ha sido una conversación muy importante y una presentación clave para ver cómo funcionan las cosas en Uruguay y el tiempo que puede llevar crear un sistema y una legislación que funciona. Último ponente es Rauno Ral, experto en sistemas de depósito y retorno, fundador de Healthcare Consulting, oriundo de Estonia. Cuenta con casi 2 décadas de experiencia en diseño y puesta en marcha de modelos de DRS. Antes trabajó como CEO del operador de DRS estonio y contribuyó a crear uno de los sistemas de depósito y retorno más eficientes y exitosos de Europa. Ha asesorado a gobiernos, organizaciones industriales e instituciones internacionales en ámbitos como legislación en materia de DRS, gobernanza de sistemas, logística y eficiencia operativa. Bienvenido, Rauno. Bien, voy a empezar mi presentación. Un momentito que la comparto. César, ¿ven la presentación? Sí, genial. Bien. Bueno, pues vamos a hablar de una legislación de DRS y cómo debería funcionar o cuáles son las mejores prácticas en una versión muy simplificada. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno antes de diseñar una legislación es tratar de entender quiénes son los actores clave, los primarios y los secundarios, qué papel desempeñan. Claramente los primarios van a ser los productores, los minoristas, y muy a menudo los actores secundarios son muy importantes como los recicladores, los municipios y todo esto tiene que integrarse de alguna manera o a veces se intenta integrar en la legislación y a lo mejor no es la mejor opción. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro quiénes están a cargo de la organización del depósito y se tienen que definir los papeles. Y en segundo lugar, antes de ponernos a redactar, tenemos que tener también lo que yo llamo un sistema integral un diseño integral del sistema, porque es que no podemos copiar y pegar
los sistemas de un país en otro, porque todos los países son específicos y por eso necesitamos analizar todo esto con una visión de 365 grados. Bueno, y los ponentes anteriores han hablado ya de el trabajo en equipo. Hay que hablar con la industria, con las partes interesadas, con los gobiernos. Entonces, bueno, necesitamos mucho trabajo en equipo para conseguir lanzar una legislación. ¿Y cuál es el objetivo principal? Pues tener un sistema de alto nivel de DRS que además sea estable y que no deje de funcionar en un par de años porque haya habido problemas con la legislación. Entonces, bueno, el gobierno, desde mi punto de vista, tiene un papel muy claro, que es crear esta iniciativa DRS, crearla y luego supervisarla. Yo siempre digo que tenemos que encontrar un territorio neutral como Suiza, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, con todos los actores como las organizaciones sin ánimo de lucro, entre otros, ¿no? Entonces, necesitamos crear también un sistema legislativo que tenga en cuenta a la industria, que al final va a pagar gran parte de la factura también, ¿no? Los minoristas son también importantes en los sistemas de DRS porque al final son los delanteros, ¿no? Los que están siempre en primera línea con los consumidores y tenemos que tenerlos en cuenta. Por un lado, por las obligaciones que tienen que tener, pero por otro lado, por las opciones que les podemos dar, ¿no? Cómo crear un sistema de compensación, un marco de compensación para ellos. Y finalmente tenemos que tener en cuenta a los consumidores, ¿no? Porque si no pensamos en los consumidores dentro del marco legislativo y ellos no están contentos como consumidores, pues no van a estar volviendo y no van a estar devolviendo esos envases constantemente, ¿no? Entonces, claramente tenemos que tener en cuenta a los consumidores también. Entonces, ¿cuál es el plan de juego ganador para crear una buena legislación? De forma muy simplificada, obligaciones muy claras, que ya se ha dicho también, para todas las partes interesadas clave. Los productores tienen que saber que tienen que poner un logo del depósito, que tienen que financiar el sistema. Los minoristas tienen que tener un umbral de recogida. De nuevo, esto no es un copia-pega, no podemos coger lo que se ha hecho en otro país, ¿no? Entonces tenemos que pensar en los umbrales que van a funcionar en nuestro país y tenemos que definirlos y mirarlos, ¿no? Y luego, en un mundo ideal, yo diría que la ley puede tener una sola página, ¿no? O sea, o tener un resumen de una página. Es decir, que tenemos que tener una serie de puntos esenciales. Tenemos que tener un sistema que diga esto es lo que se tiene que hacer y si no se hace, pues va a haber una penalización y ya está. Si es que no necesitamos nada más, ¿no? O sea, esto es lo que necesitamos para poder integrar el sistema de forma eficiente. Pero claro, el mundo real es un poquito más complejo que esto y hay muchas otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y luego yo digo siempre que hay que confiar en los productores y no sobredimensionar las leyes. A veces tenemos muchos problemas con el tema de la confianza y obviamente la legislación tiene que buscar el cumplimiento, ¿no? Y tiene que detallar las obligaciones de los productores, pero es que hay que confiar en ellos también porque ellos son los que tienen la experiencia para desarrollar y poner en marcha el sistema. Luego tenemos que tener también unas reglas técnicas apropiadas, por ejemplo, el valor del depósito, que ya lo hemos hablado. Tenemos que hablar de los periodos de transición, entre otras cosas, decir qué significa eso para el productor, qué significa para el minorista, ¿no? Porque son distintos también. Ver en qué cómo vamos a gestionar esto, los envases que tengamos de pre-DRS y post-DRS. Y luego tenemos que tener reglas financieras claras también. Los puntos de recogida tienen que tener una compensación.
por esta recogida de los envases, entre otros, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos que tener otros marcos de remuneración para la industria. Bueno, muchos marcos, no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero al final lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la legislación es que la regla de oro es que hay que buscar la simplicidad, porque la complejidad lo que hace es incrementar los debates y complicar la puesta en marcha. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Letonia tienen un sistema de DRS desde 2022 muy exitoso, con una buena tasa de recogida y retorno, pero al inicio del sistema tuvieron una serie de situaciones complejas, como por ejemplo el hecho de que la redacción de la legislación era un poco extraña sobre el periodo transitorio y llevaba como a diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, lo que pasó era que los consumidores querían empezar a devolver los envases, pero solo entre el 10 y el 15% de las bebidas que estaban a la venta llevaban el depósito, ¿no? Y estaban preparadas para eso. Entonces, bueno, pues hubo un problema de interpretación del periodo de transición y esto creó pues confusión también, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo que hablar con los productores de forma individual para poder acelerar la integración de estos envases, pero bueno, de nuevo fue un problema considerable al inicio. Luego tenemos el ejemplo de Portugal, que desde mi punto de vista es el que tiene la legislación más sobredimensionada de todos. En Portugal, por ejemplo, hubo una organización que se designó como administrador del sistema que quería consultar con los municipios absolutamente toda la logística, la recogida, la manipulación, etcétera. Y esto creó un proceso excesivamente complejo que derivó en, yo diría que un año lo que se tardó en poner en marcha el sistema. Lo que sí vemos es que en los países en los que los políticos entiendan que el sistema de DRS es positivo y si además ven que tienen elecciones a la vista, pues de pronto a lo mejor les entra la prisa y sí que dicen, pues mira, podemos tener el sistema de DRS en 8 meses. Pero es que eso es un desastre en ciernes. Porque es que no es realista poner en marcha un sistema así en unos pocos meses, porque tenemos licitaciones tecnológicas, tenemos que crear toda la infraestructura, tenemos que crearlo todo, ¿no? Entonces, la realidad es que esto tampoco se puede hacer así. Entonces, al final tenemos que tomar decisiones que sean estratégicas, no tácticas, porque si nos centramos más en la parte táctica, pues esto al final supone un problema. Bueno, y además de la legislación y de las normativas, yo siempre digo que no es una cuestión de que el gobierno legisle y luego supervise el cumplimiento, ¿no? Sino que lo que tiene que hacer es desde el inicio conseguir que la ley se lleve a cabo en asociación con los productores, con las diferentes partes interesadas, especialmente traer a las partes interesadas, digamos, un poco difíciles a la mesa de debate, ¿no? Y todo esto es importante también para los minoristas y los productores, porque a veces vemos, ¿no?, que hay como estrategias por detrás, ¿no? Y parece que es como una competición, pero es que el DRS no puede ser una competición entre partes interesadas que persiguen sus intereses propios, sino que la idea es sentarse a la mesa de debate y hacer algo importante por nuestro país. Entonces, es muy importante que las partes interesadas se apoyen los unos a los otros. Y luego, en Latinoamérica, incluso en Asia, tenemos que pensar siempre en el sector informal, que es absolutamente clave. Muchas veces hablamos de la devolución en tienda como gran parte de la infraestructura, pero por ejemplo en Latinoamérica tenemos que pensar en diferentes modelos de recuperación. Tenemos que tener como puntos de recogida, de recuperación individuales, tenemos que tener una infraestructura específica para que podamos integrar al sector informal en la recolección para el sistema DRS. Entonces, ¿cuál es el objetivo?
Pues lo que trae el sistema DRS es hasta el 90% de tasas de retorno comparado con el 30 o 60% de los sistemas tradicionales. Y esto no es algo que veamos simplemente sobre el papel, esto es real. Entonces, ¿cuál es el beneficio para los gobiernos? En primer lugar, mayores ingresos, pero mayores ingresos reales, reducción de basura y, por supuesto, reducción de costes de limpieza, ¿no? En las playas, en los espacios públicos, incluso en las papeleras públicas, ¿no? Porque tenemos estudios que muestran que un tercio de la basura que encontramos en las papeleras públicas son envases de bebidas, ¿no? Luego también para los productores, pues material reciclado de calidad y la capacidad de controlar los costes de envasado. Porque en otros sistemas parece que los productores de bebidas son los que están pagando directamente los costes de otras industrias, ¿no? Porque el aluminio, por ejemplo, es de alto valor. Entonces, de esta manera pueden controlar esos costes y no tienen que subsidiar otras industrias. Luego, los minoristas pues, van a crear una cartera de clientes leales que van a volver a las tiendas constantemente a devolver los envases y que luego van a gastarse dinero en las tiendas, ¿no? Y estamos hablando de millones en muchos países en los que hay una gran cantidad de envases retornados, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son las ventajas para los consumidores? Pues tener un único punto de contacto que sea de fácil acceso, que sea cómodo. Tenemos que poder educar a los consumidores, darles feedback y recordarles que están haciendo algo que es bueno para el país y para el medio ambiente. No es que se lean un folleto y digan, bueno, o que lean un periódico y digan, bueno, sí, esto del cambio climático, yo no puedo hacer nada al respecto, así que no me voy a preocupar. No, con este sistema pueden contribuir y esto hay que recordárselo. Entonces, bueno, pues esto es, en resumen, lo que quería contarles y muchas gracias. Bueno, pues otra presentación muy interesante. Creo que nos estamos quedando sin tiempo y les pido disculpas por ello, pero en realidad creo que hemos que hemos cubierto las distintas partes de la legislación, los diferentes aspectos. Hemos hablado de simplificar, hemos visto la metáfora de la construcción de una casa, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos claras una serie de ideas, ¿no? Y, de nuevo, no tenemos mucho tiempo, así que si tienen preguntas, por favor, envíenoslas y les contestaremos después del webinar. Pero quizá sí me gustaría hacer una pregunta a los panelistas antes de terminar, que es cómo encontramos el equilibrio entre inclusividad y eficiencia, porque Raúl, Clarisa y Alejandro han dicho que es importante la inclusión, que es importante no sobredimensionar, no hacer cosas excesivamente complejas, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso, ¿cómo encontramos el equilibrio entre inclusividad y eficiencia en el caso de Uruguay en concreto? ¿Cuál es vuestra experiencia, ¿no? de traer al sector informal a un proceso de consultas? Unos comentarios rápidos y luego cerramos. Si alguien quiere empezar. Ok. Alejandro. No, en el caso de Uruguay es obviamente una tensión, el proceso de inclusión o incluir clasificadores eh, lleva a una ineficiencia, si uno lo mira desde el punto de vista estrictamente industrial, que entendemos que es parte de lo que tiene que ser absorbido como situación o realidad que hay que trabajar. Eh, lo que sí, obviamente, tiene que estar en unos parámetros razonables. Estamos viendo entre un 10, depende de la operación, pero 10-15% puede ser en alguna operación, en otras no tanto, porque si hay un proceso de capacitación y, digamos, de trabajo con la persona a utilizar, no necesariamente implica una deficiencia, sí en las operaciones que quizás ellos hagan intrínsecamente, no en las operaciones en planta o en logística, no debería haber una gran diferencia en esa reconversión. Quizás sí en lo que implique trabajo con cooperativas y demás que tenga algún nivel de costo superior,
Y bueno, ahí lo que se busca y lo que se negocia es un balance entre la inclusión y la eficiencia que daría un sistema totalmente automatizado, por decirlo. Pero sí implica un costo mayor, eso no hay duda. Gracias, Clarisa Rauno. No sé si queréis decir algo. Yo pienso que es siempre difícil, ¿no?, de encontrar este equilibrio, pero que creo que incluso los productores entienden que, por un lado, incluso aunque queramos maximizar el uso de la tecnología o la automatización, en algunos países eso no es posible, pero necesitamos tener también recolección manual de algún tipo, ¿no? Y tenemos también que incluir el escenario de residuos actual en todo esto, porque si no lo hacemos, entonces los costes van a ser todavía mayores. Porque, por ejemplo, si el gobierno nos ha dicho que el objetivo es 90% en función de las unidades y que la penalización, que hay una penalización si no lo cumplimos, si no incluimos todas estas partes, no vamos a conseguir el 90% y, por tanto, no vamos a cumplir con esos objetivos, ¿no? Y a lo mejor vamos a tener un coste de logística adicional para utilizar la recolección manual. Pero además también otra cosa, la recolección manual ya no es tan manual, ¿no? Que tenemos diferentes soluciones tecnológicas, como por ejemplo sitios a los que pueden ir las personas que hayan estado recogiendo los envases de forma manual y luego en bolsas grandes llevarlo a un sitio concreto, ¿no? Entonces, bueno, que lo que es manual en 2026 tampoco es blanco y negro, ¿no? Vale, y Clarisa, bueno, yo solo quería decir, por lo que decía Rauno, que esto ya no es blanco o negro, efectivamente. Y como él dice, normalmente hay una parte en la que interviene una máquina, pero lo más importante es la recolección y aquí es donde se puede unir el sector informal, porque necesitamos recoger y necesitamos incluir al sector informal, pero tenemos que hacerlo de forma también limpia y fácil para que ellos consigan los reembolsos de forma rápida. Esto tiene que ser clave en la estrategia, ¿eh? Thank you. Well, thank you all. Jean-Marc, Alejandro, sorry, dale. una cosita más. Hay una diferencia porque en el abordaje que nosotros hacemos del sector clasificador, nosotros estamos pensando en clasificador formalizado, no generar canales para que el sector informal eh, opere. Nosotros entendemos que tiene que haber una mejora de su nivel de vida, de su prestación de servicios, y eso es lo que hace que sea, en algunos casos, el canal manual un poco más caro, porque la idea es integrarlos al sistema. Vale, sí. Gracias por la Muchas gracias a todos. Nos hemos quedado Thank you sin very much, tiempo everyone. y Thank you. responderemos a So las we will move preguntas to en answer nuestra questions web y le from our doy la website. palabra a I'll Martín pass para over to cerrar. Martín, who will close for us. Martín. Sí, muchas gracias, Jean-Marc. Quería agradecerles a todos los ponentes y a todos los asistentes. Antes de despedirnos, me gustaría invitarles a seguir participando con la Global DRS Platform. Tenemos recursos en nuestra academia global y sigan pendientes porque vamos a seguir teniendo webinars. El siguiente será ya en septiembre y pues seguiremos mandando invitaciones y espero verles muy pronto. Muchas gracias de nuevo por haberse unido a este webinar y buen día a todos y a todas.